Saludos estudiantes, ahora les presento un mini tutorial para no cometer ningún error durante el uso de las citas de acuerdo con las normas APA dentro de nuestros textos, que sin duda es el error más recurrente de ustedes y no solo de ustedes, regularmente es una carencia en el sistema educativo. Entonces, por eso es evidente que todavía tengamos estos errores, pero espero que este tutorial les sirva para que no quede ninguna duda de cómo usar los signos de puntuación y la estructura adecuada de las citas de acuerdo con las normas APA. Vamos a empezar hablando de la cita parafraseada. La cita parafraseada tiene varias opciones, pero las más recurrentes son tres. Y acá se las voy a ir explicando. Obviamente, esto depende de cómo vengamos desarrollando, porque esto debería tener, por ejemplo, un párrafo anterior que sea un hilo conductor y todo lo que ustedes ya saben, pero ahora nos vamos a centrar en la cita parafraseada, específicamente en cómo se construye. Entonces, hay tres formas. Veamos la primera opción. Cuando hablamos de la primera opción, nosotros podemos recurrir a esta construcción que es básica. Según Monterroso, y abrimos paréntesis, ponemos el año de la publicación del libro, cerramos paréntesis y coma. Esto es muy importante. Después de, según Monterroso, 2004, coma, de acuerdo con Monterroso, 2004, coma, a criterio de Monterroso 2004, siempre que ustedes tengan esa construcción gramatical de según fulanito, de acuerdo con fulanito, a criterio de fulanito, ponen el año entre paréntesis y siempre, siempre, siempre va a ir una coma, ¿sí? Porque es la manera en la que se construye esta oración. Entonces, ponen según Monterroso, abren paréntesis, el año, cierran paréntesis, coma, y ponen la idea parafraseada del autor. Y esto es muy importante. No vayan a copiar literal y pegar literal esto, sino que se supone que ustedes han leído, se han documentado y agarran esa idea, la llevan a sus palabras y dicen lo mismo que él nos dice sobre la teoría que está planteando o el concepto que está planteando, pero ustedes lo traducen a su lenguaje, entonces terminan esa idea. Y es importante que esa idea no sea tan extensa, porque si no, vamos a empezar a toparnos con párrafos muy largos, con párrafos que ya no se entienden en qué momento es que Monterroso está opinando, en qué momento estoy opinando yo, sino que tengo que construirla de tal manera que se entienda de lo que está diciendo. Entonces, ustedes ya saben, solo tienen que hacer lo siguiente. De acuerdo con Monterroso, abren paréntesis, ponen el año, cierran paréntesis y literalmente traducen esa idea, explican esa idea en sus palabras. Por eso se llama cita parafraseada o cita paráfrasis. Y esto que yo les expliqué de cómo se construye esto, el año y la coma es muy importante porque muchos están obviando la coma. Y esto tiene una explicación. Y vamos a pasar a la cita parafraseada 2. En la cita parafraseada 2, ¿qué es esto? Aquí se van a dar cuenta que no tiene una coma porque acá se está construyendo con sujeto, verbo y el complemento. Entonces se pone Monterroso, el año, menciona que la entrevista es una conversación y sigue nuevamente con la idea parafraseada. Hay muchos que no me ponen coma en esta primera opción, pero sí la ponen acá, Monterroso, coma, porque están confundiendo los formatos y cómo se redacta adecuadamente, pero acá no va coma, porque es una idea fluida, como no están poniendo de acuerdo con, según con, a criterio de, entonces Monterroso menciona, es una idea fluida, por lo tanto, no va coma, ponen el verbo que le corresponde y hacen
la paráfrasis de su idea. Esa es la segunda opción de la cita parafraseada. Y hay una tercera opción de la cita parafraseada. ¿Cuál es? Cuando yo pongo el parafraseo antes de explicarlo todo, pero para no atribuirme esa idea a mí o que alguien me acuse de plagio, entonces pongo la paráfrasis o esa idea parafraseada. Nuevamente, no abuso de los párrafos, pongo ideas concretas que se entiendan y como no he citado al autor, ya lo puedo citar acá y con este formato. Abro paréntesis, pongo el apellido, pongo coma, el año y cierro paréntesis y ya no pongo punto. ¿Por qué? Porque ese es el formato. Entonces pongo la idea parafraseada, es decir, mi análisis o mi interpretación de lo que está diciendo el autor, la termino, pongo punto, abro el paréntesis, pongo el apellido, luego coma, año y cierro el paréntesis. Y con eso ya quedó mi cita parafraseada. Lo ideal es que en la tesis, en el documento de investigación, que en este caso es una tesina, vayan la mayor cantidad de citas, la variedad de citas para que no aburramos al lector. Podemos poner una con este formato, podemos poner una con este formato y podemos poner otra con este formato. Pero esto es hablando de las citas parafraseadas, pero también hay citas literales. Cuando hablamos de citas literales, nos estamos refiriendo específicamente a aquellas citas que evidentemente tienen la cita literal del autor. Y entonces aquí hay por lo menos dos opciones. Si estamos hablando de la cita literal corta, que tiene menos de 40 palabras o menos. Y esto es muy fácil de identificarlo. Ustedes, digamos que yo a ojo sé que ahí hay por lo menos, no hay más de 40 palabras, pero si tengo dudas sobre esto, selecciono todo esto y me voy acá donde dice palabras y aquí de todo el texto que yo tengo hay 371 palabras, pero de esto que yo seleccioné son 31, entonces yo sé que puedo poner una cita literal sin ningún problema. Y aquí tengo dos opciones. La primera, cuando es cita literal, siempre yo sé que es cita literal porque la voy a encerrar entre comillas. Entonces, abro comillas, copio literalmente lo que dice el autor, cierro comillas, no pongo punto, sino que abro paréntesis, pongo el apellido del autor, pongo coma, pongo el año en el que se publicó el libro o el documento, pongo coma, luego pongo una P, punto, que significa página, y el número de página. Cierro el paréntesis y pongo punto. Y esto yo lo voy a hacer siempre que use citas literales. Cuando yo uso una cita literal, es por obligación y por regla que tengo que llevar el apellido, el año y el número de página, cosa que en la cita parafraseada no se coloca. El número de página en la parafraseada no se coloca. Así lo establecen las normas APA. Y tenemos una segunda opción. Si yo quiero comenzar haciendo referencia al autor, que también no pasa nada, entonces sigo el formato anterior, pero con una diferencia. Pongo según Parrat o según el autor, abro paréntesis, pongo el año, cierro paréntesis y pongo coma y doy una mini introducción parafraseada y luego abro comillas y pongo la idea y cierro comillas. Pero como ya saben que en todas las citas literales, ya sean cortas, largas, citas literales de opción 1, opción 2, siempre lleva el número de página. Entonces, como ya puse el autor, el año y me hace falta el número de página, cierro con esto. Abro paréntesis, pongo P, punto, el número de página, cierro paréntesis y pongo punto. Esas son las dos opciones que ustedes van a utilizar cuando estamos hablando de citas literales de 40 palabras o menos. Pueden utilizar esta opción o pueden utilizar esta otra opción.
Realmente a mí no me genera ninguna complicación cuál es el que ustedes estén utilizando, pero es muy importante que vayan variando. Si yo ya he utilizado cita parafraseada, puedo poner una cita literal, para no repetir, puedo crearla de este formato y así sucesivamente. Entonces se preguntan, Cristian, ¿las citas literales solo se pueden hacer de 40 palabras o menos? No, las normas APA nos permiten hacer citas literales de más de 40 palabras, pero obviamente esto cambia el formato. Esto nos requiere otro tipo de situación y a esto le vamos a llamar cita literal larga de más de 40 palabras. Pero recuérdense que los requisitos de las citas literales es que lleven autor, año y número de página. Entonces, cuando estamos hablando de citas literales de más de 40 palabras, entonces aquí hay algunas opciones. La primera, le quité la coma porque ahí esa no iba, ¿verdad? Podemos hacer lo siguiente. Filippi, número de año, perdón, Filippi, abren comillas, ponemos el año, cerramos, establece que hay varios principios básicos del periodismo. 2 puntos. Regularmente utilizamos una introducción para que hablemos sobre lo que vamos a poner más adelante y hagamos referencia al autor y al año de la publicación del libro. Luego, copiamos literalmente lo que vamos a poner, que en este caso es obvio que hay más de 40 palabras. Recordemos que yo puedo seleccionar acá y veo que hay 77. No pasa nada. Entonces, pongo la cita literal. Regularmente, cuando ustedes la vayan a colocar, les va a aparecer más o menos así. Pero recordemos que para que se entienda, le tenemos que dar una sangría y entonces así ya me queda adecuadamente. Entonces, hago la sangría adecuada y pongo la cita literal y cierro con paréntesis, P, punto, el número de página, paréntesis. Y ahí lo dejo. Entonces, cuando ustedes presentan un marco teórico con muchos autores, con muchas citas, porque eso es lo que se busca en la fundamentación teórica, que hayan autores, que hayan citas y además haya un buen trabajo de su disertación, deberían de utilizar la mayor variedad de citas para no aburrir al lector. Pueden utilizar cita larga, pero no solo cita larga. Pueden utilizar cita literal corta, pero utilicen este formato y luego pásense a esto. Y también pueden utilizar cita parafraseada, que puede ser esta, esta o esta. Lo importante es que no confundan los formatos y que no estén alterando, porque hay gente que pone citas parafraseadas de esta manera, pero les agrega el número de página. Hay gente que comete el error de poner Monterroso acá 2004, pero entre paréntesis, y eso no es lo correcto. Lo correcto, recapitulando, se puede utilizar cualquiera de estos, según Monterroso, tarará, tarará, coma, y la idea parafraseada. De acuerdo con Monterroso, el año, cierra en paréntesis, coma, y la idea parafraseada del autor. Pueden utilizar la siguiente, donde mencionan al autor automáticamente el año en el que fue publicado el libro y no van a poner coma, sino que van a poner el verbo que hace el enlace para esa idea parafraseada que podemos poner. Monterroso menciona, Monterroso explica, Monterroso afirma, Monterroso justifica, de acuerdo a lo que esté haciendo el autor. Y también puedo poner la cita parafraseada, pero como no he citado al autor, entonces sé que debo cerrar esa idea con paréntesis, el nombre, coma, el año y paréntesis, y ahí quedo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Recapitulando, con las citas cortas de menos de 40 palabras. Recordemos que el requisito es que lleven el número del autor, el nombre, el apellido del autor, el año de la publicación del documento o el libro y el número de página. Y tenemos dos opciones. Empezar literalmente con la cita entre comillas y entre paréntesis vamos a poner el número el nombre, el apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, P, que se hace referencia a la página, punto, y el número de página, cierro y pongo punto.
Y si quiero hacer referencia al autor antes, pues no pasa nada, solo pongo según Parrat, coma, los diferentes géneros periodísticos, abro esa cita literal y debo recordar que todas las citas literales siempre llevan página, entonces como aquí no la he colocado, la pongo al final de esta manera y puedo poner citas literales más de 40 palabras, sí, solo utilizando este formato. Recordemos que hacemos referencia al autor, al año entre paréntesis, hacemos una pequeña introducción del tema de que él nos va a hablar, ponemos la cita literal con sangría para que quede así, es decir, lo justificamos más para acá, más para la derecha y cerramos con paréntesis y el número de página, paréntesis. Y así ustedes van a lograr que su trabajo académico tenga el uso adecuado de las normas ZAPA y que tenga variedad. Espero que esto también les sirva.